Hola querida comunidad, les quiero contar una historia sumamente aterradora. Seguramente estarán de acuerdo en que existen lugares pequeños donde todos se conocen, y precisamente esto ocurrió en un pequeño rancho perdido entre cerros y monte. Allí vivían varias familias que se conocían de toda la vida, y entre ellas estaba la familia de mi padre. Todos se conocían y se ayudaban, pero había algo curioso en ese sitio. Cuando alguien tenía un problema extraño no llamaban a la policía, pues en su lugar despertaban a don Eusebio. Don Eusebio era un hombre mayor. Decían que había sido curandero desde joven, que conocía rezos antiguos utilizados por su padre y que tenía la capacidad de ahuyentar cosas malas del pueblo. Algunos aseguraban que solo era un hombre muy creyente, pero otros afirmaban que sabía mucho más de lo que aparentaba. Por eso cada vez que algo inquietante ocurría en el rancho, acudían a su puerta pidiendo ayuda, y aquella noche no fue la excepción. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando varios golpes urgentes interrumpieron su sueño. Don Eusebio se levantó con calma, se colocó el sombrero y abrió la puerta. Afuera lo esperaban 3 hombres visiblemente alterados con el miedo reflejado en el rostro, y una inquietud que apenas podían contener. Le explicaron que algo extraño estaba ocurriendo y que necesitaban que los acompañara. Señalaron hacia el monte que se encontraba cerca, indicando la casa de los Ramírez. Sobre el techo aseguraban que había un guajolote, pero no uno común. La manera en que lo describían dejaba entrever que se trataba de algo fuera de lo normal. Don Eusebio guardó silencio por un momento, asimilando la situación. Sin decir más tomó su linterna de mano y luego comenzó a caminar junto a ellos por el camino de tierra. La noche era fría y siniestra, y la luz de la luna apenas iluminaba el entorno. Al llegar a la casa de los Ramírez se encontró a varias personas reunidas afuera. Todos permanecían en silencio con la mirada fija hacia el techo, y entonces don Eusebio alzó la vista y lo vio. Ahí estaba un guajolote más grande de lo habitual, posado justo en la punta del techo. Permanecía completamente inmóvil, observando hacia abajo con una quietud inquietante. Ninguno de los presentes reconocía al animal, y la incertidumbre se extendía entre ellos como un presentimiento oscuro. En aquel rancho nadie tenía un guajolote negro, y ese lo era por completo. Sus plumas parecían absorber la luz de la luna, como si la noche misma se hubiera posado sobre el techo. Sin embargo, lo más inquietante eran sus ojos que brillaban con el reflejo de la luna de una forma antinatural, semejantes a 2 piezas de vidrio inmóvil. Había llegado poco antes tras un golpe seco que resonó en el techo, como si algo pesado hubiera caído desde el cielo. Cuando los habitantes salieron a ver, la criatura ya estaba ahí, completamente quieta. No se movía y no emitía sonido alguno. Solo observaba el lugar como analizando su próximo movimiento. Eso fue lo que realmente inquietó a don Eusebio. No era la presencia del animal, sino su absoluta inmovilidad, una quietud antinatural que parecía cargada de intención. Avanzó unos pasos hacia la casa, mientras los demás se mantenían a distancia. Habían intentado bajarlo arrojándole rocas de gran tamaño, pero ni siquiera reaccionó. En ese momento el guajolote giró lentamente la cabeza y luego fijó su mirada en don Eusebio. El viejo se detuvo de inmediato, bajó su aliento y comenzó a murmurar un rezo antiguo apenas audible. Con un gesto firme indicó a los demás que retrocedieran, y todos obedecieron sin cuestionar. Luego sacó un rosario de su bolsillo y empezó a orar con mayor concentración. El viento comenzó a levantarse, agitando con fuerza las hojas de los árboles de la calle. La atmósfera cambió de forma abrupta, volviéndose densa y opresiva. Entonces el guajolote abrió el pico, pero no emitió el sonido propio de su especie. De su garganta surgió un lamento que no parecía animal, sino humano. Un sonido largo y quebrado,
semejante al llanto de alguien consumido por el dolor. El miedo se extendió entre los presentes aquella madrugada. Algunas mujeres se persignaron con desesperación, mientras el llanto de un niño rompía la tensión del momento. Aún así, don Eusebio no se detuvo. Continuó rezando como si intentara imponerse sobre aquella presencia. El guajolote comenzó a inflar sus plumas, aumentando su tamaño de manera inquietante. De repente dio un salto brusco y ruidoso, pero cayó pesadamente frente a la casa golpeando la tierra. La criatura avanzó 2 pasos con cierta torpeza. Sus patas eran largas y desproporcionadas, y al ser iluminadas por la linterna de don Eusebio, revelaron algo aún más perturbador. No terminaban en garras como se esperaría normalmente, sino en formas que parecían dedos alargados y retorcidos, semejantes a manos humanas deformes. El rezo se interrumpió abruptamente, y don Eusebio observó fijamente a la criatura, comprendiendo que aquello no pertenecía al mundo natural, y la tensión se volvió insoportable. El guajolote volvió a girar la cabeza, y emitió de nuevo aquel sonido aterrador, pero esta vez había cambiado. Ya no parecía un lamento, sino una risa cargada de una intención oscura. Don Eusebio reaccionó con urgencia, advirtiendo a todos que se mantuvieran alejados del animal. Sin embargo, el momento ya había escapado de su control. La criatura dio un salto imposible para un animal de su tipo, y luego se internó en la oscuridad del monte, desapareciendo entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Nadie se atrevió a seguirla, y ante la falta de respuestas la gente regresó a sus casas en silencio absoluto, llevando consigo un miedo que no lograban explicar. Aquella noche nadie pudo dormir. La inquietud permaneció en el aire como una advertencia muda de que aquello podría regresar en cualquier momento. A la mañana siguiente algunos hombres del rancho salieron a buscarlo. Lo único que encontraron fueron huellas en la tierra, pero no eran de guajolote, pues eran huellas largas parecidas a las de un pie humano. Sin embargo, había un detalle inquietante, pues las marcas en el suelo parecían ser de un solo pie, y ese pie tenía únicamente 3 dedos. El rastro se internaba en una parte del monte donde nadie del rancho solía entrar. Era un lugar viejo y olvidado, un claro entre los árboles donde muchos años atrás había existido una casa. La gente contaba que aquella casa se había quemado y que desde entonces el lugar había quedado abandonado, pero esa casa tiene su propia historia, una que quizá quede para otro relato. Volviendo al rastro, los hombres que lo seguían decidieron no avanzar. Aquel sitio siempre había sido evitado por toda la comunidad, así que nadie cruzaba por esa zona. Fueron a buscar a don Eusebio para contarle lo que habían visto. El viejo estaba sentado afuera de su casa, como si de alguna manera ya supiera lo que había sucedido. Escuchó con calma todo el relato, y tras unos momentos de silencio, explicó algo que dejó a todos inquietos y llenos de miedo. En este mundo existen cosas que no son animales en su totalidad, pero que pueden tomar la forma de uno para acercarse a la comunidad. Después de escuchar aquello, ninguno quiso hacer más preguntas relacionadas con el tema. Desde esa noche nadie en el rancho volvió a ver aquel guajolote. Sin embargo, en algunas madrugadas, cuando el viento desciende desde los cerros y atraviesa el monte, todavía se escucha un sonido extraño. Es un lamento que no parece venir de un ave ni de un animal, sino de algo que intenta imitar una voz humana. En Nicaragua existe un bosque del que muchas personas dicen que está encantado. Durante mucho tiempo escuché historias sobre ese lugar, pero nunca imaginé que ahí terminaría viviendo una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es José Tobar, y soy del departamento de León en Nicaragua. Cerca de donde vivo hay una zona montañosa muy conocida entre la gente del lugar. Es un sitio al que muchos van para acampar o a pasar la noche,
aunque la mayoría lo utiliza para ir de cacería. Fue precisamente en esa zona donde ocurrió algo que hasta el día de hoy todavía me cuesta explicar. En aquel entonces recuerdo que salimos en grupo de 3 hombres y 3 chicas. Todos nos estábamos conociendo y comenzando a formar parejas, así que decidimos organizar una salida nocturna para pasar un rato diferente. A uno de mis amigos se le ocurrió que podríamos ir precisamente a esa zona montañosa. Al principio no me pareció una buena idea, pues desde hacía tiempo había escuchado muchas historias sobre ese lugar. La gente decía que una parte del bosque estaba encantada y que allí ocurrían cosas extrañas y de tema paranormal. Sin embargo, mis amigos insistieron en que solo eran cuentos de la gente y que no había nada de qué preocuparse. Después de tanto insistir, terminaron convenciéndome, aunque puse una condición, y era que solo llegaríamos hasta las orillas del bosque. Aquella noche partimos las 3 parejas rumbo a la montaña. El clima era totalmente perfecto, y el ambiente parecía ideal para una salida tranquila. Sin embargo, conforme avanzábamos me di cuenta de que nos estábamos alejando cada vez más de la carretera principal. Mientras más nos internábamos en aquel lugar, más nervioso me sentía. Había algo en el ambiente que no me daba confianza, como si el propio bosque transmitiera una sensación de advertencia. Recordaba todas esas historias que había escuchado desde niño, relatos de personas que entraban en aquel lugar y terminaban caminando en círculos sin encontrar la salida, o testimonios de gente que aseguraba haber visto cosas extrañas en medio del monte. No sabía si aquellas historias eran verdad, pero prefería no comprobarlo. Para mí siempre había sido mejor tomar precauciones antes que lamentarlo después. Aún así, yo era el único que pensaba de esa manera, pues mis amigos parecían estar completamente tranquilos, y el conductor siguió avanzando cada vez más dentro del bosque. En ese punto ya no tenía mucho que hacer, así que decidí intentar relajarme y no arruinar el ambiente de la noche. Finalmente llegamos a una zona abierta dentro del monte. Era un espacio relativamente plano, donde casi no había vegetación de gran tamaño, y era un lugar que a simple vista parecía perfecto para pasar la noche sin mayor problema. A pesar de eso, en mi interior seguía sintiendo cierta inquietud, una sensación difícil de explicar que no desaparecía. Intenté ignorarla y distraerme con el ambiente del grupo, porque para ese momento ya me había convertido en el aguafiestas de la salida. Así que apenas nos instalamos, todos comenzaron a beber mientras la noche avanzaba lentamente entre el silencio del bosque. Permanecimos en ese lugar durante bastante tiempo. La noche avanzaba con tranquilidad, y ya había pasado la medianoche cuando de repente ocurrió algo que cambió por completo el ambiente. A lo lejos comenzaron a escucharse unos cánticos extraños. Eran sonidos que nunca había escuchado antes, una especie de melodía repetitiva que parecía surgir desde lo profundo del bosque. Todos nos quedamos en silencio tratando de distinguir mejor aquel sonido, y poco a poco quedó claro que no se trataba del viento ni de animales del lugar. Los demás también lograron escucharlo. Algunos pensaron que quizás se trataba de otras personas acampando en la zona, o tal vez cantando alrededor de una fogata. Sin embargo, para mí aquellos cánticos no me parecían normales. Tenían un tono extraño y casi hipnótico que provocaba una sensación inquietante. A pesar de mis dudas, la curiosidad terminó imponiéndose, y decidimos seguir el origen de ese sonido para averiguar qué estaba ocurriendo. Comenzamos a internarnos entre el monte tratando de no hacer ruido mientras avanzábamos entre la vegetación. El terreno no era demasiado complicado, así que logramos movernos con relativa facilidad. No habíamos recorrido mucha distancia cuando empezamos a ver algunos destellos de luz filtrándose entre los árboles. Parecía haber una fogata encendida más adelante, y alrededor de ella se distinguían varias siluetas moviéndose. Avanzamos un poco más hasta llegar a una zona despejada, desde donde se podía observar con claridad lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando entendimos que aquello no era una simple reunión de personas acampando,
Frente a nosotros había un grupo de mujeres formando un círculo alrededor de una fogata. Eran aproximadamente 8, todas colocadas alrededor del fuego, mientras entonaban aquellos cánticos que habíamos escuchado desde la distancia. La escena resultaba inquietante, pues en el centro del círculo, ya muy cerca de la fogata, había 2 mujeres sin ropa. Una de ellas estaba arrodillada, mientras que frente a ella se encontraba otra vestida con una bata negra. Aquella mujer mantenía una mano sobre la frente de la joven que estaba hincada, como si estuviera realizando algún tipo de ritual, y de repente del fuego comenzó a surgir una silueta que al día de hoy me da miedo recordar. Parecía tener forma humana, sin embargo poseía cuernos como los de un macho cabrío, y entonces comprendimos que se trataba del mismo demonio. El ambiente era tan perturbador que me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Nadie se atrevía a moverse ni a hacer el más mínimo ruido. No sé cómo logramos permanecer ocultos sin que se dieran cuenta de que estábamos allí observando, pero hasta el día de hoy agradezco que no nos hayan descubierto. En cuanto comprendimos lo que estaba ocurriendo, decidimos retirarnos de inmediato. Nos dimos la vuelta con el mayor cuidado posible y comenzamos a regresar por el mismo camino por el que habíamos llegado, avanzando cada vez más rápido hasta prácticamente correr entre los árboles. El motor arrancó con ferocidad y salimos de ahí a toda velocidad atravesando el camino de tierra. Durante los primeros minutos existía el temor de que aquellas mujeres pudieran habernos descubierto y que intentaran seguirnos, pero eso nunca ocurrió. Nadie salió detrás de nosotros y el bosque volvió a quedar en silencio. No nos detuvimos hasta llegar nuevamente a la carretera principal. Desde ahí nos dirigimos a la casa del mayor del grupo, donde permanecimos durante el resto de la noche tratando de entender lo que habíamos visto. Nadie tenía una explicación clara, pero todos coincidíamos en que aquello no había sido algo normal. La escena que presenciamos parecía claramente un aquelarre de brujas en medio del bosque.